Bienvenidos a Relatos Entre Muros. Hola. Esta noche nos adentramos en los misterios de la Monte Cristo Homestead en Australia. Ah, sí, la Monte Cristo Homestead. Una casa señorial de estilo victoriano, construida en 1885, ¿no? Que se alza imponente sobre la ciudad de Junee, en Nueva Gales del Sur. Imponente, desde luego. Más que una simple casa antigua, Mucho más. ¿verdad? Su reputación es Inquietante. inquietante, por decirlo suavemente. Pero es que suavemente sí. Se la conoce como la casa más encantada de Australia. En efecto, la Monte Cristo Homestead fue construida por Christopher William Crawley. Y su familia residió allí durante más de 6 décadas. 6 décadas. Piensa en las historias, los secretos, las emociones que esas paredes deben haber absorbido. ¿Qué queda de todo eso? Esa es la pregunta clave. Claro. Tras el fallecimiento de la señora Crawley en 1948, la casa quedó bajo el cuidado de varios administradores. Algunos creen que fue entonces cuando los rumores de sucesos inexplicables comenzaron a tomar forma. Y luego en 1963 entran en escena Reg y Olive Ryan, quienes compran la propiedad. Sí. Y se embarcan en una ambiciosa restauración. Es posible que al remover el pasado despertaran algo que prefería permanecer dormido. Es una posibilidad intrigante. Ya. Lo curioso es que hoy en día la Monte Cristo Homestead es un museo, una galería de antigüedades y una atracción turística. Sí, es una combinación peculiar, ¿no? Una combinación muy peculiar. Casi como si intentaran enmascarar lo paranormal con un barniz de normalidad. Como muy fachada. Vengan a ver nuestros fantasmas y de paso admiren esta preciosa tetera antigua. Exacto. ¿Crees que esa combinación de museo y atracción turística busca restarle importancia a su lado más oscuro o simplemente responde a una estrategia comercial? Podría ser ambas cosas. Sí. Por un lado, la casa tiene un valor histórico innegable y la colección de antigüedades es realmente impresionante. Claro. Por otro lado, la fama de la casa más encantada de Australia atrae a un tipo de público muy específico, ¿no crees? Totalmente. Y hablando de atraer público, Montecristo ha aparecido en numerosos programas de televisión sobre fenómenos paranormales. Ghost Hunters International, My Ghost Story. Sí. ¿Crees que ese tipo de exposición mediática aporta credibilidad a su leyenda o simplemente la explota para el entretenimiento? Es un arma de doble filo. Por un lado, la atención mediática puede despertar la curiosidad y fomentar la investigación seria. Por otro, la espectacularización puede distorsionar la realidad y alimentar el morbo sin aportar pruebas concluyentes. Y no olvidemos Moor House, la película de terror de 2012 inspirada en la Montecristo Homestead. Una obra de ficción, sí, pero podría contener algún eco de los verdaderos misterios de la casa. Es fascinante cómo la ficción a veces puede reflejar verdades ocultas. Ya. Las historias, incluso las inventadas a menudo, nacen de la necesidad humana de comprender lo inexplicable, de dar sentido a lo que nos aterra. Entonces tenemos una casa con una rica historia familiar, un periodo de abandono, una restauración ambiciosa, una mezcla peculiar de museo y de atracción turística y una presencia constante en la cultura popular. Sí. Tanto en documentales como en ficción. ¿Qué es lo que realmente la convierte en la casa más encantada de Australia? ¿Son solo historias para atraer turistas o hay algo más? Adentrémonos en los detalles de los sucesos que se han reportado en la casa. Empecemos por la historia de la criada que, según se dice, cayó por las escaleras y murió. Ajá. Su fantasma, dicen, aún ronda la casa, especialmente en la zona de las escaleras y la habitación donde falleció. Una tragedia que se transforma en leyenda. Sí. Es escalofriante pensar en la energía residual que un evento así podría dejar impresa en el ambiente. Sin duda. ¿Y qué hay del niño que murió en los brazos de su madre en el jardín? Esa es otra de las historias que se susurran entre los muros de Montecristo. Algunos visitantes afirman haber visto la aparición de un niño pequeño jugando en el jardín, siempre cerca del lugar donde se dice que murió. Es curioso cómo los niños, tanto en vida como en muerte, parecen tener una conexión especial con lo inexplicable. No podemos olvidarnos de la señora Crawley, la dueña original de la casa. Se dice que su presencia es la más palpable de todas. Muchos la describen como una figura imponente vestida de negro, que se aparece en diferentes partes de la casa observando a los visitantes con una mirada penetrante. Casi como si siguiera protegiendo su hogar incluso después de la muerte. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Esa sensación de que la casa aún le pertenece, de que su espíritu está entrelazado con sus cimientos. Es una imagen muy poderosa. Pero más allá de las apariciones que hay de los ruidos extraños, las voces sin cuerpo, los objetos que se mueven solos, hay evidencias de este tipo de fenómenos. Hay numerosos testimonios de visitantes y trabajadores de la casa que aseguran haber experimentado este tipo de fenómenos. Puertas que se abren y cierran solas, pasos que resuenan en los pasillos vacíos, susurros que parecen provenir de las paredes. Es como si la casa misma susurrara sus secretos a aquellos que saben escuchar.
Suena como una auténtica película de terror. Desde luego. Y por si fuera poco, también se habla de la presencia de un fantasma maligno en el establo. ¿Qué hay de cierto en esto? La leyenda del establo es una de las más oscuras que rodean a Montecristo. Se dice que un antiguo cuidador fue asesinado brutalmente en ese lugar y que su espíritu cargado de ira y dolor atormenta a quienes se atreven a entrar. Dicen que la temperatura desciende drásticamente al acercarse al establo y que se percibe una sensación de opresión como si una presencia invisible te empujara hacia afuera. Es increíble cómo un lugar puede acumular tantas historias, tantos misterios. Sí. Montecristo Homestead parece ser un imán para lo paranormal, un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y cada nueva historia, cada nuevo testimonio añade otra capa a su leyenda, haciendo aún más borrosa la línea entre la realidad y la ficción. Quizás la verdadera pregunta no sea si Montecristo está realmente encantada, sino qué es lo que nos atrae a lugares como este que buscamos en la oscuridad. Es una pregunta que nos ronda a todos, ¿no? Sin duda. Ese deseo de asomarnos al abismo de los desconocidos. Exacto. Y quizás encontrar algo que nos ayude a comprender nuestro propio lugar en el universo. Pues quizás simplemente aceptar que hay cosas que jamás comprenderemos. Y esa aceptación en sí misma puede ser una forma de sabiduría, ¿no crees? Sin duda alguna. La sabiduría de reconocer nuestros límites y de maravillarnos ante lo inexplicable. Precisamente. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para dar por concluida la primera parte de nuestra inmersión en los misterios de la Montecristo Homestead. Una pausa necesaria para asimilar tanta información y prepararnos para lo que aún está por venir. Porque aún quedan muchos secretos por desvelar, muchas historias por escuchar y muchas preguntas por formular. Así es. No te pierdas la segunda parte de este apasionante viaje a través de los muros de la Montecristo Homestead, donde seguiremos explorando las evidencias, los testimonios y las leyendas que la han convertido en un lugar único en el mundo. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la fragilidad de la memoria y el poder perdurable de las historias. Te esperamos en la próxima entrega de Relatos entre Muros. Hasta entonces, que la curiosidad te acompañe. Es cierto, cada historia, ya sea real o inventada, nos lleva a cuestionarnos qué hay de cierto en todo esto. ¿Son simples relatos para atraer turistas o hay algo más? Exacto, porque al final no es la pregunta que nos impulsa a explorar lugares como Montecristo, ese deseo de creer, de sentir un escalofrío en la espalda, de conectar con lo desconocido. Lo que es innegable es la fascinación que despierta la Montecristo Homestead, ya sea por su historia, su arquitectura o sus supuestos fantasmas. La casa nos invita a adentrarnos en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Como una novela gótica que cobra vida, un escenario perfecto para dejar volar la imaginación y cuestionar nuestras propias percepciones. Precisamente lugares como Montecristo nos recuerdan que hay mucho más allá de lo que podemos ver y tocar, nos confrontan con nuestros miedos, nuestras creencias, nuestra propia mortalidad. Y en esa confrontación, en esa búsqueda de respuestas, encontramos una extraña y cautivadora belleza. Sin duda la belleza de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo que nos hace sentir pequeños e insignificantes ante la inmensidad del universo. Aunque no encontremos todas las respuestas, la búsqueda en sí misma ya es un viaje fascinante, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, y quién sabe, quizás en ese viaje descubramos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia capacidad de asombro y de conectar con lo invisible. Hablando de lo invisible, se dice que algunos de los fenómenos que se reportan en Montecristo podrían tener una explicación científica. Ah, sí. Cuéntame más sobre eso. Por ejemplo, las fluctuaciones de temperatura que algunos visitantes perciben, especialmente en el establo, podrían estar relacionadas con corrientes de aire, variaciones en la humedad o incluso con la sugestión. Es decir, que nuestra propia mente podría estar creando parte de la experiencia. Interesante. ¿Y qué hay de las voces y los susurros que algunos aseguran haber escuchado? En algunos casos podría tratarse de pareidolia auditiva, un fenómeno que nos lleva a percibir patrones y significados en sonidos aleatorios. Nuestro cerebro busca constantemente dar sentido al mundo que nos rodea, y a veces esa búsqueda nos lleva a interpretar sonidos ambiguos como voces o palabras. Eso explicaría algunas de las experiencias, pero no todas. ¿Qué hay de los objetos que se mueven solos, las puertas que se abren y cierran? ¿Hay alguna explicación científica para eso? Para algunos de estos fenómenos, sí, las corrientes de aire, vibraciones del suelo o incluso pequeños animales pueden provocar movimientos que en un ambiente cargado de expectación se interpretan como eventos paranormales, pero hay casos que desafían cualquier explicación lógica. Casos documentados en Montecristo. Precisamente hay testimonios de objetos que se mueven de forma inexplicable, luces que se encienden y apagan, apariciones que han sido capturadas en fotografías, fenómenos que no se pueden atribuir a trucos de magia o a la sugestión. Es fascinante cómo la ciencia y lo paranormal a veces se entrelazan creando un territorio de misterio que nos invita a explorar más allá de nuestras propias certezas.
¿Crees que algún día la ciencia podrá explicar todos los misterios que rodean a la Montecristo Homestead? Esa es la gran pregunta. Quizás la ciencia pueda arrojar luz sobre algunos de los fenómenos que se reportan en la casa, pero siempre habrá un resquicio para la duda, para lo inexplicable. Y quizás esa sea la verdadera magia de lugares como Montecristo. Nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Y en esa complejidad, en esa incertidumbre, reside la belleza de lo desconocido, una belleza que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Y esa incertidumbre, esa mezcla de fascinación y temor es la que nos impulsa a buscar respuestas, a intentar comprender lo que escapa a nuestra lógica. Totalmente, es como si la Montecristo Homestead nos desafiara a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias percepciones. Y eso en sí mismo ya es un ejercicio fascinante. Lo que es innegable es que lugares como el Montecristo Homestead nos conectan con una parte ancestral de nosotros mismos, con esa fascinación por lo desconocido que siempre ha formado parte de la experiencia humana. Es como si nos recordaran que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, todavía hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Quizás haya fuerzas, energías, presencias que nuestra ciencia actual no puede detectar o medir. Exacto. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de esta exploración de los secretos de la Montecristo Homestead. La aceptación de que cosas que no podemos explicar, que la realidad puede ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para dar por concluida nuestra inmersión en los misterios de la Montecristo Homestead. Una casa que sin duda seguirá despertando la curiosidad y la imaginación de quienes se atrevan a adentrarse en sus secretos. Así es. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que investigues por tu cuenta, a que descubras las historias que se esconden tras sus muros, a que te formes tu propia opinión sobre la veracidad de sus leyendas. Quizás en ese viaje encuentres respuestas a preguntas que ni siquiera te habías planteado, o quizás simplemente te dejes llevar por la atmósfera inquietante de la casa y sientas un escalofrío recorrer tu espalda al imaginar las presencias invisibles que podrían estar observándote. Recuerda la próxima vez que te encuentres frente a un lugar antiguo, un edificio con historia, no te limites a mirar su fachada. Adéntrate en sus secretos, escucha los susurros del pasado, y solo quizás descubras que la realidad puede ser mucho más asombrosa que la ficción, y que en la oscuridad a veces se esconden las respuestas que buscamos.